Regresamos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de argumentos a través de la señal de Globovisión. Fabián Campos, gerente de Data Analysis, y José Ignacio Guarino, analista financiero, nos continúan acompañando para abordar un poco el escenario actual, las expectativas en este año 2026. Nos basamos también en los datos, en los hechos recientes, y a partir de ahí vamos haciendo pues la fotografía y las proyecciones. Decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, los recursos en Venezuela producto de esta cooperación Estados Unidos-Venezuela, de la exportación de petróleo, van a incrementar al menos un 37% en una de las expectativas más modestas. Y bueno, eso significa más recursos, y hablaba de fondos sociales. Uno, para la protección social, el tema de todo lo que es salario, salud, vivienda, y un segundo fondo para los servicios públicos, que esto también estaba contemplado en ese acuerdo, el llamado Gran Acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Para obviamente mejorar esa exportación petrolera de Venezuela se requiere también que nuestra red de servicios públicos, la energía eléctrica, pues esté en óptimas condiciones. Todo este tipo de anuncios generan grandes expectativas de crecimiento, que vengan inversiones extranjeras, nuevas empresas en nuestro país. Eso significa pues mayor oportunidades laborales para la población venezolana que está acá preparada y calificada. Y bueno, todo esto sigue generando pues muchas expectativas. Cuando se habla del tema de los salarios de los trabajadores, eso es un punto que además es una deuda que ya se tiene, ¿no?, con los trabajadores después de varios años en los que no se hace aumento del salario mínimo, por ejemplo. Quisiera sus comentarios. Bueno, Fabián, con tu permiso, hablando la experiencia de la juventud, ya habló en el bloque anterior. Mira, ayer escuchando a la vicepresidenta encargada en el Consejo Federal de Gobierno, incluso se aumentó el situado constitucional a gobernaciones y alcaldías. Ajá. Eso es algo importante. En algún momento dentro de todo este voraje de información se llegó a escuchar, y todo el mundo pregunta en la calle, seguro te puede pasar a ti, por la hora dolarizada de salario, ahora vamos a cobrar por horas y va a ser tanto, entonces el salario mínimo va a ser entre 400 y tantos dólares. Eso es la expectativa que hay en la calle. Por eso dije en el primer corte que hay que tener tanto cuidado, claro, y hay que moderar y hay que calzar las expectativas. ¿Por qué? Porque si las expectativas se vuelven a desbocar, el rebote de ellas va a impactar en inflación y en tipo de cambio. 300 millones de dólares es lo que ha ingresado. Desde el viernes se corría el rumor de que ya había sido colocado las posturas, los sectores, y la presidenta encargada ha sido bien específica y bien responsable con el discurso y la acción. Sectores priorizados, alimentación, salud, no nos volvamos locos, ustedes los empresarios, nosotros tampoco. El uso de las divisas va a ser para esto y para esto, un fondo, la creación de los 2 fondos soberanos, que eso se propuso aquí en Venezuela ya hace muchísimos años, incluso cuando estaba el comandante Chávez siendo presidente. Y las experiencias son las de los países orientales, los países del Golfo Pérsico, por llamarlos de alguna manera, y el Fondo Soberano de Noruega, con grandes cantidades de fondos invirtiéndolo, y eso se traduce en beneficio para sus ciudadanos. Eso no es nada nuevo, pero en este momento es nuevo para Venezuela y genera muchísimas expectativas. También es muy importante, y seguramente Fabián, con los análisis que hace, está preparada la empresa venezolana para competir con la empresa Gran Punto. Queda ahí, ¿no? Estamos preparados a distintos escenarios en nuestro país y trabajas con distintas empresas. Mira, sí, ningún tipo de duda, y coincido completamente contigo en términos de esa... Se ha hecho un buen trabajo en ese sentido, y el llamado es a mantener esa prudencia que hablábamos en el primer bloque. Sí. Estamos preparados para competir con una transnacional, considerando años de rezago, infraestructura tecnológica, en capital humano, en cultura organizacional. Mira, yo te tengo que decir que no. Ahora, lo que sí está claro, y es una máxima, es que el salario responde a la productividad. Y creo que el primer reto, y se está orientando así, con este tipo de reformas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional, precisamente para canalizar inversiones que puedan aumentar la productividad. Hablabas del papel de los Estados Unidos en los servicios públicos, sobre todo en la infraestructura energética y en servicios públicos, que es una limitante para esa productividad. Yo creo que eso va a hacer que eventualmente nuestro salario real promedio de la población vaya en aumento, pero es inmediato, con una dolarización, que ese rumor que se escucha por ahí en la calle. Sí. Y sí, mira, ahora todo se va a manejar en dólares, etcétera, y va a ser tanto. Cuidado con esas expectativas. Exacto. Porque eso es un proceso y eso es un histérisis. Y todos los procesos en economía son dinámicos. Bueno, porque pasa algo
que es que lamentablemente en esta nueva era de las redes sociales se presta también para portales digitales que no están escritos por periodistas, muchas veces no tienen fuentes confiables, sino se rumora según fuentes que no desearon revelar, pero digamos con títulos muy atractivos para que tengan muchas vistas, pero que lamentablemente son falsas noticias o falsas informaciones que alimentan esas expectativas. Hay radical importancia de que los usuarios, consumidores de redes sociales, vengan y se anclen en medios de comunicación que son los que dan las informaciones confirmadas. Porque es bien delicado lo que acabamos de decir, como lo aborda Fabián, como lo estás diciendo tú. Entonces tenemos que ser bien responsables a la hora de consumir contenido y buscar la fuente. Eso resulta de vital importancia. Está próxima la discusión de lo que es el tema de los precios acordados, que ha levantado muchísima expectativa en el sector comercial, en el sector consumo, como bien lo decía Fabián, y lo ha dicho Luis Vicente, el profesor Luis Vicente, el profesor Gil Yepes. Los hábitos de consumo de los venezolanos cambiaron hace muchísimo tiempo. Cuando analizas el crecimiento de un sector y escuchas, por ejemplo, al gremio retail o el gremio de alimentos, han abierto 40 tiendas, sí, pero ¿cuáles han sido las que han abierto? ¿Cuáles han cambiado de ramo o han cerrado? Eso que decía Fabián de analizar. ¿En qué regiones? Exacto, en qué regiones están creciendo, qué marcas están creciendo, esas marcas también de consumo masivo que están saliendo. O sea, es lo que dice él, el crecimiento es muy asimétrico. El sector calzado, textil, como está creciendo en Venezuela. Hablábamos y escuchábamos, uno de los primeros anuncios de la presidenta encargada era la modificación de la ley del sistema eléctrico nacional. Y por ahí se dice, se ha cuantificado, seguramente tú tienes la data, que puede llegar a ser necesaria una inversión de 40.000 millones de dólares. Cuando escuchamos al presidente Trump, habló de un gran paquete para Venezuela de 500.000 millones de dólares. La deuda soberana de Venezuela y la deuda de PDVSA, ese proceso de reestructuración, el acceso a fondos frescos internacionales, los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando vemos, esto es un gran rompecabezas que, como bien dijo Fabián, se va a ir armando paso a paso. Esto no es del 3 de enero al 20 de enero, del 20 de enero al 28 de febrero. Tenemos que ser cautelosos y disculpen que sea tan repetitivo, pero es que en economía el tema de expectativas y la emocionalidad van de la mano. Es importantísimo definitivamente. En una población que ha tenido durante muchos años también muchas expectativas de crecimiento estancadas, pero que evidentemente hay unas diferencias marcadas en este año 2026 con el avance en la discusión de ciertas leyes dentro de la Asamblea Nacional y también con acciones que hemos venido viendo en lo poco que va de este año 2026. Más que expectativas, necesidades acumuladas. Así es. Y no satisfechas. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Los invitamos a seguir en sintonía de este espacio. Ustedes pueden hacer sus preguntas o sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Allí también estamos etiquetando a nuestros invitados a participar desde el respeto y también el debate de las ideas y con argumentos. Recuerda que para nosotros eso es fundamental. Pausa y ya regresamos.